Buenos días nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos directamente al mensaje especial para el Día del Padre. Yo la primera cosa que estaba meditando y recordando de las cosas padrísimas que pasé con mi padre fue una donde pues mi papá siempre, o sea, todo lo que se hacía en la casa, siempre él ahí estaba. Si se trataba de pintar, ahí estaba yo con él. Si se trataba de barrer desde la calle y hacer limpieza general en el techo, arriba, abajo, o sea, todo siempre ahí estaba. Recuerdo que nos tocó una vez en medio de una lluvia fuerte, se fue la luz, pero había luz del otro lado de la casa, enfrente, pero en nuestra casa no había luz. Entonces mi padre me dice, vente, vamos. Y pues la verdad, estaba lloviendo, tú como joven, ¿verdad? Pues ahí estamos, mi papá quería que yo le alumbrara con una lámpara mientras él estaba tratando de sacar los fusibles, pero estaba cayendo una chipi chipi ya, o sea, había llovido fuerte y le había el chipi chipi. De repente mi papá con sus pinzas y el desarmador tratando de sacar el fusible, a veces los fusibles son, se batalla porque son nuevos y entonces ahí estaba. Pues mientras yo estaba luzando y la lluvia estaba cayendo, y la verdad a mí me daba miedo porque yo decía, no hombre, aquí nos vamos a electrocutar. Como niño uno piensa todo. Bueno, mientras mi papá toma el desarmador y empieza a sacarlo, pues toca la corriente, pega la caja y sale un chispazo. No, hombre, pero con ganas. Y recuerdo que mi papá se hizo para atrás y yo obviamente me hice más para atrás. Pero lo padre de siempre estar con mi papá fue de que a pesar de que fallaba, a pesar de que se equivocaba, siempre volvía a intentarlo y hacía que las cosas funcionaran. Y esa parte, la verdad, lo recuerdo. Papá, te mando un besote. Gracias por siempre insistir en hacer las cosas a pesar de las dificultades que muchas veces pues venían. Así pasó con el boiler, así pasó con muchas cosas. Siempre a veces no resultaba, pero siempre iba un poquito más allá y eso me inspiró y hoy en día puedo hacer varias cosas gracias a tu ejemplo y también a tu enseñanza. Gracias, papá, te amo. Un abrazo para ti. Y cuando hablamos de esa relación padre e hijo, yo traté de buscar en la Biblia un papá ejemplar, único. Así que el día de hoy voy a hablar de nuestro Padre, o sea, nuestro Padre Dios. Y para esto, yo quisiera primeramente poder crear un escenario donde podemos primeramente tener esa identidad. Cuando hablo de identidad, tú y yo tenemos una identidad. Si vamos al extranjero, decimos que somos mexicanos. Si estamos en México, y vamos de Acapulco, somos acapulqueños. Pero si estamos en Acapulco, dices, no, pues yo vivo en la Progreso, ¿verdad? Bueno, yo he vivido en diferentes lugares. Pero también somos maestros, también somos quizás alumnos, eres un hijo o eres un papá. Tenemos esa identidad de ser padre cuando tú tienes un hijo. Entonces, para empezar, hablemos de esa identidad. Cuando decimos que somos hijos de Dios, porque esa es la identidad que la Biblia nos dice, es a través de su Hijo Jesucristo. Pero primeramente tenemos que realmente estar seguros de que Jesús es el Hijo de Dios. No estoy poniendo la duda para nada. Lo que estoy tratando de decirte es que tenemos que entender que realmente somos hijos de Dios y empieza con Jesús. Entonces vamos a ver un pasaje ahí en el libro de Mateo, Mateo no es el capítulo, es Lucas, capítulo 1, versículo 34, 35. Y dice así, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Recuerdas que el ángel lo visita porque ella va a quedar embarazada. O sea, no sé cómo voy a estar embarazada. Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, fíjate, será llamado Hijo de Dios. Y ella obviamente está sorprendida por la revelación, porque el ángel le está diciendo, el santo ser
que va a nacer será llamado Hijo de Dios, el mismo Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí cuando la gente estaba alrededor, dice que solamente escuchó, ¿verdad? Algo. Algunos escucharon la voz de un ángel, pero era el mismo Dios diciendo que Él era su Hijo. Cuando Jesús muere y Pedro está por predicando ahí a los judíos, en Hechos 1:13, dice, y el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, con mayúscula, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Y ahí estaba, ¿verdad? Barrabás siendo libre, ¿verdad? Y muerto Jesucristo en su lugar, al igual que nosotros. Y mataste, dice, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Jesús resucitó de entre los muertos. Y déjame ahora concluir lo que acabo de decir. Una fue antes de que Él naciera, dice el ángel, Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Cuando Jesús se bautiza, el mismo Dios dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La señal o el milagro o el prodigio de que realmente era hijo de Dios, nos dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 3. Esta es la plena señal de que es hijo de Dios. Dice ahí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y luego dice, por la resurrección de entre los muertos. Así que tenemos, ¿verdad? Esa veracidad de que Jesús es el Hijo de Dios por haber resucitado de entre los muertos. Ahora, solamente como una extra, ¿verdad? Para que tú entiendas que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Los mismos fariseos, por eso lo crucificaron, porque él decía que era hijo de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto después del bautismo, vino el mismo diablo, ¿verdad? Para tentarle y le dijo varias veces, si era el Hijo de Dios, que convirtiera estas piedras en pan. Y obviamente Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También le volvió a llevar a una ciudad, al pináculo del templo, y le dijo que si era hijo de Dios, se echara, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿verdad? Que no lo haría, ¿verdad? Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, ¿verdad? Él siempre está tratando de hacer negar que él, o poner en duda de que era hijo de Dios. Y le pide que si le adora, le daba los reinos. Y le dice, de ninguna manera. Entonces, vemos por un lado, ¿verdad? Que era señal de que era hijo de Dios, que era una promesa desde Abraham. Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchas pruebas y no vamos a discutir ese punto. Creo que tienes demasiadas pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, cuando Jesús está hablando a sus discípulos y hablamos de esto de la oración, ¿verdad? Cómo les enseña a orar. Dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro, haciendo que ahora Él puede ser tu papá. Entonces vamos a hacer un acróstico y este acróstico es Padre. Y para empezar usemos la palabra paternal, usando la letra P, ¿verdad? Paternal, que es, dice que es un propio o característico de sentimientos amorosos que tienen los padres a los hijos o actitudes de dedicación y de protección que manifiestan ellos, o sea, un cariñoso paternal, una sonrisa paternal. Dios es nuestro Padre.
Y para tú asegurar que realmente es tu padre, tú tienes que nacer de su simiente. Y tú dices, wow, eso sí está complicado. Bueno, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios y te voy a explicar cómo tú puedes asegurar el día de hoy que tú eres un hijo de Dios. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús viene para con los judíos. Ellos lo rechazan. Entonces Jesús, después de haber sido crucificado y después de haber pasado el Hechos hasta el capítulo 8, todavía él tenía la intención de que los judíos lo aceptaran, aunque lo habían crucificado, porque eso era algo que iba a pasar. Aún así, él dice, lo rechazan. Entonces ahora, desde el capítulo 9, Dios escoge a un hombre llamado Saulo, que se convierte en Pablo, y él tenía la autoridad de parte de Dios para llevar el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación a todos los no judíos, aunque Pablo siempre iba primero a las ovejas, ¿verdad? En este caso a la nación de Israel, y luego lo rechazaban una y otra vez. Cada ciudad que iba, Tesalónica, Corinto, a Éfeso, a Roma, todos los judíos los juntaba, pero luego los rechazaban. Rechazaron a Jesús y rechazaban a cualquier mensajero que venía de parte de Dios. Y este versículo, este también puede ser un día para ti, donde tú lo puedas rechazar o tú lo puedas aceptar. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ve cómo dice la palabra de Dios. A los que le recibieron, a los que creen, les da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos y hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El día de hoy, tú tienes el poder en tu vida de poder, primero, recibirlo y luego creer en Dios. No es solamente creerlo, tú tienes que recibirlo. Cuando tú haces esas dos cosas, Dios dice que esto le da la autoridad de llamarte y ser hecho hijo de Dios. Cuando nosotros, pues en el caso mío, ¿verdad? Me casé con mi esposa, ya te he platicado, engendramos a mi hijo Hugo, fue el primero, ¿verdad? Y nos dio esa bendición. El día que yo escuché de mi esposa, ¿sabes qué? Como que ya no me bajó la regla, entonces yo dije, ok, pues vamos a checar una prueba de embarazo, de esas rápidas para no tener que sacarle sangre y hacer toda la cosa. Y entonces, pum, fuimos, compramos esa prueba de embarazo y yo pues estaba esperando afuera del baño. Esperamos ahí, puso la prueba y ahí estábamos y mi esposa y yo dice, ay, y si sí, y si no, y si no sé qué. Y uno está con esa emoción de saber si es o no. Cuando vamos al baño dice, no, tú ve, no, yo veo, no, tú ve. Bueno, los dos ya nos juntamos, vimos y dos rayas rojas. Y wow, nos abrazamos, nos besamos y no te quiero platicar lo demás, pero ese día fue un momento muy especial. ¿Por qué? Porque sabíamos que de esa unión habíamos engendrado a un hijo. El día que nace, mi esposa está pues batallando para poder, como todas las mujeres, el día del alumbramiento, ¿verdad? Y por fin sale el bebé y me lo muestra la enfermera y me dice, le abren sus pies a Hugo, me enseñan ahí todo su paquete y dice, oye, es hombre. Y yo del otro lado le dije, ya sabía, habíamos hecho un ultrasonido y sabíamos que Hugo, ¿verdad? Pues estaba por llegar. Ese día fue algo muy especial. Y yo en ese momento me convertí en papá. Fue un momento muy especial, de mucha responsabilidad. Y en el caso tuyo, el día de hoy, Dios te da la oportunidad de poder creer, pero tienes que recibir a Jesús. Tienes que recibir a Dios como tu Padre.
Tú puedes creer, pero tú tienes que recibirlo. Y la palabra de Dios, recibirlo es aceptarlo como tu Salvador personal. Y si tú lo aceptas, si tú lo recibes, dice que eres hecho hijo de Dios. Quiero terminar con este versículo en Efesios, el capítulo 1, versículo 4, que dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjate, este pasaje es increíble. Dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en mí y Dios ya había pensado a ti. Y luego dice versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, yo aquí tengo mi acta de nacimiento. Esta acta de nacimiento me dice aquí que tengo el lugar donde vivo, mis papás, ¿verdad? Mi nombre que me pusieron y avala ahí están mis dos abuelos, ¿verdad? De parte de mi papá, de parte de mi mamá. Y aparte tiene ahí la firma oficial del registro civil, tiene un sello y tiene una firma y tiene un número y tiene códigos y muchas otras cosas. Ahora, esto avala quién soy yo. La persona que avala quién eres tú delante de Dios es la persona de Jesús. Él, por él fuimos adoptados hijos suyos. Dice ahí, por medio de Jesucristo. ¿Sí? Así que primero, por eso teníamos que ver si realmente Jesús es el Hijo de Dios, lo cual ya hemos visto bastante. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, Él nos adopta a Dios a través de Jesucristo y nosotros ahora somos llamados hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad. En primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, ahora fíjate lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Por segunda vez lo dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo esto que tiene, y todo aquel, perdón, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quizás, a lo mejor, y ahí quiero yo poner algo. Quizás yo físicamente con mi papá, ¿verdad? Puedo yo decir, pues no siento que soy su hijo, ¿verdad? No importa si no siento, si no quiero que sea mi padre, soy su hijo porque Él me engendró. En el caso de Jesucristo, Él nos adopta o Dios nos adopta a través de Jesucristo. Cuando tú lo aceptas, dice que te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y en el libro de Efesios dice que nos sella con el Espíritu Santo. Así que dos testigos, Jesucristo y el Espíritu Santo, son testigos de que tú eres hijo de Dios. Y el tú saber que tú eres un hijo de Dios, dice que eso nos ayuda a purificarnos, sabiendo que un día seremos como Él es. Así que cuando hablamos de paternidad, wow, tienes ahí tu identidad. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, si tú nunca, no quieres saber mucho de parte de Dios, pues te quiero decir algo, Dios te está dando esa oportunidad y sé que la palabra adoptado a nadie nos gusta. Quizás desde muy chico, cuando tú llegaste al hogar, a lo mejor tus hermanos te decían, no, es que tú eres adoptado, no te pareces a la familia, sea por tu capacidad o incapacidad o lo que tú digas, ¿verdad? O porque no eres más güerito, tienes el pelo diferente, o por tus ojos o lo que sea. Y uno, como hermanos, a veces por maldad, uno dice algo como eso, no, tú eres adoptado.
Pero te quiero decir algo, aún las leyes mexicanas y en donde sea, avala un papel diciendo, él es mi hijo. Y por ese papel también puede ser mi hijo, cualquier persona. Si él obviamente quiere que yo sea su hijo, puedo adoptarlo. En el caso de Dios, a través de Jesús ocurre este milagro de que cualquier persona en este mundo que quiera ser parte de la familia de Dios tendrá que ser adoptado por Jesucristo. Si tú rechazas a Jesús, entonces tú no puedes ser parte de la familia. Yo he recibido a Jesús y varios de ustedes han recibido a Jesús. Ten esto en tu corazón. Dios te ha dado ese privilegio. Él es un padre paternal. Él quiere mucha familia, quiere muchos hijos, pero para eso tú tienes que aceptar a su Hijo Jesucristo. Pero también es un padre amoroso. Y el mejor pasaje para declarar esto es el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, otra vez, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú dudas de que Dios te ama, de que no le importa a Dios tu vida, Dios te ha demostrado a través de mandar a su propio Hijo, diciendo, hey, necesito rescatar a la humanidad. Y lo ha enviado para que tú puedas ser salvo. ¿De qué? Pues del mismo infierno. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si tú nunca has entendido esto, de que Dios le importas, de que Dios te ama y que te lo ha demostrado a través de su Hijo, simplemente no sé qué decirte. Necesitas entender que la pasión de Jesús, el haber muerto en la misma cruz por tus pecados, es la prueba inevitable de que Dios te ama demasiado. En primera de Juan 3:16, ahora es primera de Juan, dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Las esposas siempre quieren que demuestre que realmente amamos, ¿verdad? El esposo a la esposa, ¿verdad? Es que nunca me lo has demostrado. Bueno, a ver, en el momento donde Dios ha demostrado que te ama, que me ama, es único. ¿Quién pudiera hacerlo? Es la prueba. Pero también como Dios nos ama, también disciplina. Y a veces no nos gusta esta palabra, pero Dios también es un padre amoroso y en ese lado tiene que ejercer disciplina. Y vamos a ver Proverbios. El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Ahí en el capítulo 4, versículo 1, dice, porque Jehová, hablando de Dios el Padre, al que ama, ¿qué dice? Castiga como el padre al hijo a quien quiere. Si tú amas a tu hijo, lo vas a disciplinar, lo vas a castigar. Y si tú eres un papá consentidor, lo único que estás haciendo es crear un lobo. Vas a crear un hijo malcriado. Y el día de mañana te vas a dar de golpes. ¿Por qué mi hijo es así? Es que de veras, es que yo no pensé. Bueno, es que tú no lo amaste demasiado. Es que yo no quería que recibiera lo que yo recibí. Yo recibí mucho castigo de mi padre y yo no quería ser igual que él. Bueno, pues tú fuiste una persona amorosa y tú erraste por no disciplinar a tu hijo. Dice Hebreos 12, 5 al 10, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y hace una pregunta. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, fíjate lo que dice Cristo. Dice, entonces sois, ¿qué? Es una palabra muy fuerte. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tú y yo entendemos que a veces Dios tiene maneras únicas para disciplinarnos y tenemos que pagar por nosotros haber hecho algo mal. Yo no sé cómo fue tu vida con esa parte, ¿verdad? Con la disciplina, pero yo recuerdo haber estado predicando una serie de cómo disciplinar en la familia, cómo como padre ejercer la disciplina a tus hijos. Y fue un momento muy conmovedor en mi parte y tengo que reconocer que muchas veces, ¿verdad? Yo decía, híjole, es que mi mamá fue muy dura, fue muy fuerte conmigo y su disciplina era demasiado fuerte. Y yo ese día recuerdo haberle hablado a mi madre y estar llorando y no podía ni siquiera hablar. Mi madre lo sabe. Y le dije, mamá, te agradezco por tu disciplina, te agradezco por ser quien fuiste en mi vida, porque sin duda, si no hubiera sido una persona que me corregiste, yo sería otro tipo de persona. Mamá, te amo, papá, te amo igualmente. Agradezco su disciplina que en el momento, como dice, da tristeza, ¿verdad? Pero después da fruto apacible. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios, lo que estoy pasando quizás no merezco porque yo hice esto y merezco esta disciplina. Sé que lo necesito. A veces uno dice, es que no, yo no merezco eso. Bueno, pues hay que checarse. No todo tiene que ver con disciplina, pero la palabra de Dios dice que Dios disciplina a los que ama. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8, dice, y Cristo, ahora está hablando de Dios con Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, está hablando de Jesús cuando está a punto de ir a la cruz. Y él, ¿verdad? Orando, rogando, dice la palabra de Dios, con gran clamor, con lágrimas, con súplicas. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces necesitamos un poquito de calor para poder entender de que tenemos que hacerlo de esa forma. Quiero hablar un poco en este tiempo de COVID-19. En este tiempo, realmente en lo personal y yo hablando con varios pastores, hemos dicho que en este momento de COVID-19 se ha visto realmente el tipo de hijo que tú eres. Si realmente eres un hijo de Dios y realmente tienes una relación personal con Él, se está revelando qué tipo de hijo eres. Y qué tristeza que muchos, ¿verdad? En la iglesia no sabemos mucho de ustedes. A lo mejor estás viendo constantemente, ¿verdad? Estos videos y espero que tu relación personal está de verdad creciendo más que nunca. Estuve hablando con mi hermana Cristina y voy a decir algo, ojalá que no ofender a Cristina, pero ella estuvo en el hospital por 2 semanas infectada de COVID. Su familia fue infectada y lamentablemente ella tuvo que llegar al hospital. De una manera milagrosa, porque no lo puedo decir de otra forma, y fueron sus palabras, Dios le sacó de ese lugar. Porque llegar al hospital hay de dos, o te sanas, y voy a decirlo de una manera muy fuerte, o te mueres. Y gracias a Dios fue muy bueno. Y ella dijo, ¿sabes qué? Nunca había orado tanto a Dios pidiéndole una oportunidad para aprovechar esta segunda oportunidad. Hermanos, no tenemos que tener ese tipo de situaciones para acercarnos a Dios. Tú tienes la manera fácil o la manera difícil. Y a veces Dios disciplina a algunos para poder traerlos a Dios de vuelta. Que no fue el caso de Cristina. Simplemente estoy diciendo que a veces por padecer, al igual que Cristo, a uno aprende la obediencia, aún cuando están las cosas bien o cuando están las cosas mal.
Y ahí se da uno cuenta realmente qué tipo de creyente eres, qué tipo de hijo de Dios eres. La cuarta es responsable. Mi Dios es responsable, siempre lo ha hecho. Dice en Números capítulo 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Oh, hermanos, Dios no es como tú y como yo. Yo he hecho varias promesas con mis hijos y algunas veces yo tengo que decirle, hijo, te dije, te lo prometí, pero quiero decirte que en este momento no lo puedo hacer. Y ellos saben que cuando yo les digo algo, ellos saben que mi palabra vale, y que mi palabra es de cumplirles. Y papá, esto, yo le digo, hijo, no te preocupes, esto va a pasar. Y ellos saben y confían porque yo dije, y nuestro Dios dejará de ser Dios si Él no cumple con su palabra, tanto de tener una seguridad eterna de salvación como de castigar a aquellos que le rechazan y un infierno a aquellos que lo rechazan. Así que cuidado, no rechaces a Dios. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. O sea, Dios es responsable para poder cumplir con su palabra y poder recompensarnos, pero a veces tendremos que padecer para poder ser también recompensados en la eternidad. Y a veces no queremos esa parte, queremos solamente el beneficio, pero Dios es fiel en cumplir con su palabra. Y un día estaremos en el tribunal de Cristo y Él dice la palabra de Dios que van a pasar todas nuestras obras y va a ver las intenciones del corazón. Si lo hiciste a la fuerza, si lo hiciste a regañadiente, si lo hiciste en tu carne, si lo hiciste realmente de corazón y Dios hizo eso, dice que será como piedra, como una piedra preciosa, como oro o como plata, que va a salir la pureza de tus obras. Así que todo lo que hagas para Dios siempre tendrá recompensa. Dice en Eclesiastés 5, 4, 6, cuando a Dios haces promesas, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Y cuando Él recibe a un hijo como su hijo, Él dice, aprende como yo. Y no empieces a solamente a hablar y decir, no, es que yo voy a cumplir. Así como el caso de varios, ¿verdad? Que prometen una vez que están en una necesidad, una situación, Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Cuidado, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él lo que dice, lo cumple. Vamos a ver el número 5. Dios es un Dios ejemplar. Nuestro Dios es un Dios ejemplar. Nadie lo puede negar. De hecho, ahí en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 11, Jesús está diciendo, pues si vosotros siendo malos, hablando de los papás, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos amigos, Dios es el mejor Padre, pero como he mencionado, Cristo Jesús cuando estaba con sus discípulos, no solamente les intrigaba esa relación de padre-hijo que él tenía, sino que él deseaba que tú, o en este caso ellos, los discípulos, tuvieran con Dios. Y él a los fariseos y a la gente que estaba ahí, les hizo, ¿verdad?, notar algo interesante ahí en Juan 8:38. Dice Jesús, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y si te das cuenta y si notaste, dice ahí,
Padre con letra mayúscula y luego abajo dice Padre con letra minúscula. Y tú dices, bueno, Cristo Jesús está hablando de Dios su Padre, o sea, está hablando de Dios. Y en el versículo 44, entonces resuelve esa duda de quién es el Padre con letra minúscula. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Y luego otra vez dice, padre de mentira. Sonará muy feo, pero si quieres creerlo o no creerlo, Dios dice que cuando nacemos tenemos otro padre. Quizás no estoy hablando del padre físico, estoy hablando del padre espiritual. En este caso, si tú no aceptas a Jesús, tú lo rechazas, entiende que hay otro padre y es el mismo diablo. Y suena feo, la verdad. ¿Cómo estás diciendo eso, Víctor? Bueno, pues culpa a Jesús porque Él es el que está diciendo esto. Pero Él te da la opción de que tú lo puedas recibir como tu padre. Ahora, cuando hablamos de que Dios es un Dios ejemplar, estamos hablando de que hay que seguir su ejemplo porque Él es un Dios ejemplar. Dice ahí en Juan 13, 13 al 16, vosotros me llamáis maestro y señor y le decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Lo que te estoy tratando de decir es que Dios con Jesús, Él aprendió el ejemplo de Dios. O sea, Jesús aprendió el ejemplo de Dios. Y de veras Dios es ejemplar. Y Jesús, ¿verdad? En su humana vida, ¿verdad? Divina también, como dice Pedro, Él puso un ejemplo tremendo. Fue el siervo de siervos. Por eso es el Señor de señores. Y dice Filipenses capítulo 2, dice que Él se humilló hasta lo más bajo, pero Dios dice que le ha exaltado hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús, es el nombre de nombres en este mundo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9 dice, porque no tuviésemos derecho sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo está diciendo que él primeramente puso el ejemplo. Hermanos, Dios es un Dios ejemplar. Si hablamos de sacrificio, hablamos de amor, hablamos de entrega, hablamos de valor, Dios es el mejor ejemplo. Y tú y yo, como discípulos, como hijos de Dios, tenemos que imitar su amor, tenemos que imitar su ejemplo, su servicio, su entrega. Sin duda, hay un ejemplo de ejemplos y es el amor de perdonar. Yo quiero contar, para terminar, una historia. Esta historia es increíble. Cuando yo la escuché, la verdad, una ilustración. Si fue verdad o no es verdad, yo creo que todos nos podemos identificar porque en algún momento nos hemos errado. Y quiero pensar en Dios en este momento, como Dios, nuestra relación de hijos perdidos, ¿verdad? Se cuenta esta historia que en un hogar feliz, uno de los hijos decidió irse lejos y, como decimos, vivir su propia vida, abandonando injustamente su lugar de origen, hiriendo el corazón de su amado padre. Así que allá vivió por varios años y obviamente fracasó. Llegó enfermedades, ¿verdad? Decisiones malas tomadas, tan males tomadas. La vergüenza y la soledad llegó a su vida. Así que él valientemente escribió una carta a su padre y le decía esto: Padre, estoy arrepentido y quiero volver a casa. Este domingo tomaré el tren de la tarde que pasa por detrás de la casa.
Desde la estación puedo ver el árbol de nueces que plantaste. Si me aceptas, solo cuelga un pañuelo blanco en el árbol. Y al verlo desde el tren, sabré que me has perdonado y que puedo volver a casa. De lo contrario, simplemente seguiré de largo sin bajar del tren. Palabras firmadas, tu hijo. El día domingo llegó y así que este muchacho, ¿verdad? Tomó el tren. Había mucha vergüenza, había dudas, pero subió. El corazón le latía cada vez más mientras se iba acercando para ver esa casa donde había dejado a su padre abandonado. Todavía no había llegado a la estación y su sorpresa fue tan grande cuando vio no un pañuelo colgado, sino muchísimos pañuelos blancos para que no quedara duda alguna de que ya había sido perdonado por su padre. Con el rostro bañado en lágrimas, no pudo esperar a que el tren se detuviera. Así que bajó apresuradamente las escaleras, corrió por el andén hasta encontrarse con su padre. Y así una vez más se reconcilió con su padre. Yo no sé cómo te sientes, pero quiero decirte que Dios nuestro Padre ha puesto tantas señales, tantas maneras para que tú puedas reconciliarte, para que tú lo aceptes también como tu Padre. Y este día, yo no sé cómo está tu relación con Dios, pero quizás tú nunca lo has recibido como tu Salvador personal. O quizás tú lo recibiste, pero te identificas con este hombre, ¿verdad? Que abandonó la casa, que tienes una nueva oportunidad. Y tú estás tratando de esperar un milagro de parte de Dios para saber si puedes contar con su perdón. Y quiero decirte algo, Él ya te perdonó, pero tú tienes que acercarte a Él. Como último versículo, para poder sellar lo que te he dicho, ahí en Primera de Juan capítulo 1, versículo Primera de Juan 5:10, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. El versículo 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quisiera que este día pudieras tú escuchar este canto. Se llama Cristo me ama. Y puedas pensar en estas palabras tan lindas de parte de Dios. Cristo te ama. Si tú no lo has podido ver, es el mejor padre de este mundo. Escucha la letra de este canto que resume este acróstico, cómo es nuestro Padre Dios. Perdido yo y en prisión del mundo seguido, quebrantado mi ser y en oscuridad, cuando Él vino a mí, no pude oír de su santa presencia, no pude oír de su amor y verdad. Cristo me ama, Él me ama, incomprensible, me ama, Él me ama, mi corazón Él encendió, nunca seré igual.
cicatrices ya borró. En esa cruz donde Él murió, me salvó, es mi Señor. Cristo me ama, Él me ama, incomprensible, me ama, Él me ama, me ama, me ama, me ama, Él me ama, me ama, me ama, me ama, Él me ama. El día de hoy tienes la oportunidad de aceptarlo. Así es como estábamos, perdidos, separados de Dios. Pero esta mañana tú puedes aceptar a Dios como tu Padre. ¿Y qué pasa cuando una persona pierde a su papá? Déjame contarte una historia. Pedí permiso para contar esta historia. Trata de un papá, una mamá, dos hijas. Una de ellas tenía 15 y la otra tenía 11. Desgraciadamente esto no es una historia de alegría. Llegaron unos malhechores para robar una camioneta. Tomaron a su papá ya que había bajado a la calle. Así que esta gente lo llevó y me imagino que investigaron qué es lo que tenía en casa. Así que lo llevaron casi cerca a la entrada de la puerta, pero uno de ellos entró a la casa. Y la más chica, tenía 11 años, pues vio a este hombre y pues quería echar a correr, pero él quería las llaves de esa camioneta. La otra niña, la señorita, estaba en la parte de arriba porque acababa de ser operada, imagínate. Así que estaba inmóvil. Ella empezó a gritar y dijo, no sé dónde están las llaves. Y entonces dice, ¿quieres que tu papá se muera? Esas son las palabras que ella dijo. Y ella dijo, no. Y entonces el hombre sale, ¿verdad?, a la calle, y la niña sale atrás de él porque se trataba de su papá. Vio cómo estos hombres le dispararon a su papá 2 balazos en el pecho. Una tragedia. Los hombres se fueron corriendo, la gente salió, vecinos. Pero esta niña tomó a su papá todavía en el suelo y lo abrazó y obviamente estaba desesperada. Y las últimas palabras que hasta el día de hoy la recuerdan fueron estas: mamita, yo ya me voy. Cuida a tu mamá y a tu hermana. Tú eres la más fuerte. Te amo, mija. Te amo mucho. Trataba de alzar su mirada para tratar de ver por última vez a su hija mayor. Ella no sabía ni siquiera qué estaba pasando, pero sabía que algo estaba pasando. Y entre sus brazos de esta niña murió su papá. Cuando pienso en un huérfano, no se me puede olvidar esta escena, que no la viví, pero ellas la contaron. Me hace recordar un pasaje ahí en Salmo 68, versículo 5. Quizás tú ya perdiste a tus papás, te estoy contando esta historia. Y dice la palabra de Dios, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas.
Es Dios en su santa morada. Doris, gracias por permitirme contar esta historia. Poder hablar con ella el día viernes me conmovió hasta las lágrimas. Ella dijo: Víctor, no te preocupes. Yo y mis hijas acabamos de grabar un video para que pueda presentarse el día domingo. Y queremos decir que fue una tragedia. Nos dolemos, pero tenemos una esperanza en el cielo, que un día nos vamos a ver por la eternidad. Así que, aunque yo estoy llorando, porque obviamente, imagínate, perder a tu papá, poder verlo y quedarte con esas palabras, al final tú vas a escuchar a ella. Ella es Suani. Te amo, hija. Fátima, quiero mucho. Igualmente, gracias por su valor, su valentía ante esta tragedia y por el amor a Dios que ustedes tienen. Y ruego a Dios que un día puedan, ¿verdad? Que esta tristeza un día nos la va a quitar Dios, nos la va a convertir en alegría. Sé que varios de ustedes han perdido a sus papás, pero tenemos la promesa de Dios. Un día vamos a vernos por la eternidad. Así es de lindo, mi Padre, Padre Celestial. Tienes quizás tu papá que erró, pero tú tienes la oportunidad de tener un Padre especial en tu vida, que Él no va a fallar. Tiene esa paternidad, tiene ese amor. A veces nos disciplina, ¿sabes qué es? Por nuestro bien. Él es responsable, Él es ejemplar. Así es mi Dios. Quiero que tú ores en esta mañana conmigo, y que si tú nunca has recibido a Dios en tu corazón, puedas tú aceptarlo como tu Salvador personal. Es el mejor Padre que puedes obtener. Y si tú ya lo tienes en tu corazón, y quizás tu distanciamiento con Él ha sido como este joven, ¿verdad? Tratando de querer llegar nuevamente a casa y poder tratar de arreglar el asunto. Pídele perdón a Dios. Dice que Él toma tu pecado, lo pone tras sus espaldas, lo echa en lo profundo del mar y Él no se acuerda. Él ha puesto tantos paños blancos para que tú te puedas acercar a Él, tú puedas regresar al camino de Dios. Quiero que ores conmigo en este momento. Bendito Dios, perdón Dios si algo se está saliendo de control, pero estas emociones, tú eres único, Dios. Gracias, Dios, por que pudiéramos morir en nuestros pecados, sentenciados a una muerte eterna en el mismo infierno. Pero tú nos amas demasiado que estuviste dispuesto a dar la vida de tu Hijo Jesús. Yo pido, Dios, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a su Hijo Jesús, a tu Hijo Jesús, que lo acepte el día de hoy. Amigo, si tú nunca has recibido a Jesús, te voy a rogar que ores esta oración. Desde lo más profundo de tu corazón, dile estas palabras. Bendito Dios, dile estas palabras a Dios. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, Dios. Y este día quiero aceptar a tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mis pecados. Y te acepto como mi Padre, acéptame, Dios, como tu Hijo. Te pido, Dios, que entres en mi corazón y me des la vida eterna que prometes en tu Hijo Jesús. Es una promesa y tú no mientes, Dios. Acéptame como tu Hijo este día.
en el nombre de Jesús. Hermano, ora conmigo. Dile así estas palabras a Dios. Habla con Él. Si hay algún pecado que en este momento tienes, que está estorbando, confiésalo. Dile a Dios, Dios, este día reconozco que eres tan amoroso y quizás me has disciplinado, quizás yo he visto tu mano poderosa en cada circunstancia, pero yo me he alejado. Recíbeme nuevamente, Dios, en tu familia. Quizás no es tu caso y dile a Dios, Dios, agradezco por tu enorme bondad para conmigo, para con esta persona como soy, Dios. Ayúdame a honrarte, ayuda a imitarte, Dios, no en mis fuerzas, sino en tu poder. Te agradezco por ser tan bueno. Te amo, Dios, te quiero. Ayúdame, Dios, a poder imitar tus pasos, imitar tu paternidad, imitar tu amor, imitar tu disciplina que a veces duele, esa responsabilidad y ese ejemplo que siempre das, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.